Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria correspondiente al pleno ordinario del mes de diciembre, con el siguiente orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores. Día de 21 de noviembre. Intervenciones. Pasamos a votar el acta. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? Siguiente punto del orden del día. Punto número 2, designación de representante municipal al Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste Sevillana. ¿Intervenciones? Simplemente hacemos la propuesta verbalmente, no está la propuesta en el expediente, pero es simplemente hacer un cambio nombrando como representante a Antonio Rodríguez Gallardo y suplente a Juan Manuel Rodríguez Domínguez. ¿Hay alguna intervención? Sí, Grupo AMA. Sí, en este punto queríamos hacer una pregunta más. En los medios de comunicación por lo menos ha salido que Antonio Rodríguez iba a ser vicepresidente del GDR. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede ser vicepresidente si todavía no era ni siquiera miembro? Sí era miembro, era suplente se aprobó en el anterior pleno que era suplente mío. Yo era el titular y era suplente. Como ha tenido la oportunidad, bueno, se ha configurado el órgano con la vicepresidencia y él va a ir más veces, lo hemos cambiado. Él se pone titular y yo suplente cuando no pueda ir. Por eso se ha motivado un poco el cambio. Vale, de acuerdo. Sí. Grupo PP. Sí, buenas tardes. Desde el Grupo del Partido Popular solamente volver a repetir lo que hablamos la última vez que se habló sobre las mancomunidades, los consorcios y demás. Pedir, por favor, que se lleven a las comisiones informativas los temas más importantes que se lleven en las mancomunidades, en los consorcios y en este grupo de desarrollo. Porque, bueno, es verdad que muchas veces no se traslada al resto de la corporación y son también temas importantes para nuestro pueblo. Simplemente era eso. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto. Siguiente punto del orden del día, punto número 3, expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, diciembre de 2019. La Comisión Informativa de Hacienda, en el que por 6 votos a favor, Grupo Socialista y Popular, y 2 abstenciones, se aprueba la urgencia del punto, se conoce del asunto y por 5 votos a favor y el resto de abstenciones se propone aprobar el expediente de reconocimiento de crédito por importe de 1.620,59 euros, según el detalle que consta en el expediente. ¿Hay intervenciones? No hay. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto. Siguiente punto del orden del día. Pasamos a mociones. Punto número 4. Bueno, hay una propuesta, si os parece, de cambio de orden de puntos del día. Se propone, o sea, que el punto número 4 sea el 10, que era una moción conjunta sobre la solución de los problemas surgidos en el curso de educación infantil de 3 años de Reina Sofía de Morón de la Frontera. Perdón. La moción. El objeto, sobre todo, de que nos acompañan aquí madres, padres, abuelos y también como está la noche, por poder tratar este punto lo antes posible. Sí, la propuesta de acuerdo es la siguiente: que se habilite de forma urgente una segunda unidad de 3 años de educación infantil en el Colegio Público Reina Sofía de Morón de la Frontera, que permita acabar con la masificación que actualmente hay en el aula y garantizar el derecho de nuestras hijas e hijos a tener una atención individualizada. Segundo, que nos concedan de forma urgente cita para mantener una reunión con don Joaquín Pérez Blanes, delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla, para exponerle la angustiosa situación en la que nos encontramos y estudiar posibles vías de solución. Tercero, dar traslado de los siguientes acuerdos a la Consejería de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Andalucía. Bueno, es una moción conjunta. Vamos a hacer una ronda de intervenciones. Como cuestión previa, con una enmienda ya
a la moción porque ha cambiado el delegado territorial. Pasaremos los nuevos datos de la nueva delegada, en este caso que ha ocupado el sitio del anterior delegado Joaquín, para que vaya correctamente la moción, ¿de acuerdo? Si hacemos una ronda de intervenciones, grupo adelante, por favor, tiene la palabra. Sí, hola, buenas noches, buenas tardes. Ya en febrero de este año tuvimos la desagradable noticia de que al Colegio Público Reina Sofía de nuestra ciudad se le iba a quitar una clase de 3 años. Eso se hizo más tarde efectivo y la consecuencia de hoy es que tenemos una clase de 3 años con 27 niños y niñas que, aunque sí es verdad que estamos dentro de la ratio y está dentro de la legalidad, es una clase que tiene unas características muy especiales, tanto la clase, el grupo como el colegio, que está haciendo imposible que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en condiciones normales, está haciendo imposible que los niños y las niñas se atiendan sus necesidades y sobre todo de aquellos que tienen especiales dificultades, y está haciendo imposible poder trabajar tanto los objetivos como contenidos que desde la Junta de Andalucía se exige en la normativa curricularmente para la etapa, para en este caso el curso de 3 años de la etapa de infantil. Esta clase, además de tener 27 niños y niñas, tiene dentro de ella 5 niños y niñas que vienen de la base norteamericana y que no tienen ningún tipo de conocimiento ni dominio de nuestra lengua, de nuestro idioma, del castellano, por lo que se hace muy difícil la comunicación con ellos, que ellos entiendan las explicaciones que se dan por parte de los profesionales que entran en el aula, etcétera, ¿no? Nos lo podemos imaginar, eso unido a las características que tienen los niños de 3 años. Hay 4 niños que están recibiendo atención del CAIT, 2 de ellos tienen necesidades educativas de atención, necesidades especiales de atención educativa. Uno de ellos incluso está con un diagnóstico de un trastorno grave del desarrollo, sobre todo con imposibilidad de comunicarse verbalmente, con lo cual, pues, aunque esté aprendiendo y esté en ese proceso de evolución, necesita por el momento pictogramas para comunicarse y un comportamiento, pues, que es normal y entendible en niños, pues, que presentan esa dificultad. Y luego las propias características físicas del centro. Son 4 plantas, los niños y niñas tienen que subir y bajar en muchas ocasiones, muchísimas escaleras, muchas plantas, en ocasiones incluso hasta 2 veces tienen que subir 4 plantas para llegar al recreo. Solamente para que os hagáis una idea, la tutora con el grupo tarda solamente entre 15 y 20 minutos para subir al recreo de infantil. En marzo, algunas familias que estuvimos en esta pelea por que no se quitara esta unidad, ya advertíamos de lo que iba a ocurrir. Ahora ya no es una advertencia, sino que estamos ante una realidad constatada. Los desplazamientos, como decía, son eternos. Se necesita muchísimo tiempo y es tiempo que se está restando para otras situaciones de aprendizaje más importantes que el ir de un sitio a otro. Los hábitos que son tan importantes para infantil y sobre todo para los 3 años, como es el hacer pipí, el hacer caca, el ponerse un abrigo, etcétera, ¿no? Son eternos, se hacen eternos y siempre son un problema porque duran muchísimo tiempo y sobre todo fundamentalmente porque no se le puede prestar a esos niños la atención individualizada que cada uno necesita para ir adquiriendo ese hábito y para ir adquiriendo autonomía en la realización del mismo. Es un problema toda esta situación, no solamente para la evolución del niño, sino incluso para mantener y asegurar su propia seguridad. El espacio es un espacio pequeño, hay muchos niños en el aula, está la tutora siempre, en muchas ocasiones también está la maestra de apoyo y refuerzo, y todo eso genera, sobre todo por el comportamiento de los niños, un ruido insoportable que hace imposible tan siquiera que la maestra se pueda sentar con un grupo reducido o con 2 o 3 niños y niñas para poder realizar la actividad del día
y garantizar la concentración de esos niños en esa actividad, porque es que el ruido no lo permite. Los niños de 3 años son niños que sus propias características requieren muchísima atención individualizada, porque son niños muy dependientes, tienen poca autonomía, necesitan de mucha ayuda para hacer cualquier actividad. Desde el punto de vista psicomotriz, tanto la psicomotricidad fina, el poder escribir, como la psicomotricidad gruesa, el subir y bajar escaleras, todas ellos pues no tienen las habilidades adquiridas, con lo cual pues les cuesta muchísimo trabajo. Son niños también que psicológicamente son egocéntricos, ellos se sienten en el centro del mundo, y para pasar a la siguiente etapa emocional y tener un desarrollo emocional en condiciones, pues necesita que en estos momentos se les atienda aquello que necesiten, que se les dé cariño, se les mime, se les abrace, se les escuche, ¿no? Y es una etapa y es una edad que es fundamental para el desarrollo, porque en los 3, 4 y 5 años, digamos que los niños adquieren las bases que luego les van a permitir un desarrollo óptimo, en condiciones óptimas. Entonces, en esta situación, donde incluso el equipo educativo ya nos ha dicho que donde se van a centrar fundamentalmente este año va a ser en garantizar la seguridad de estos niños y de estas niñas, y no nos garantizan que se vayan a cumplir los objetivos y los contenidos curriculares, pues nosotros, las familias, nos encontramos impotentes, nos encontramos que estamos viviendo una situación muy injusta, porque nuestros niños y nuestras niñas no están viviendo esa etapa de infantil como el resto, no solamente de Andalucía, de Morón o de nuestro colegio. Incluso hay familias que ven que sus hijos no están viviendo las mismas circunstancias que han vivido otros hijos que sí han pasado por una etapa de infantil con una atención educativa de calidad. Tenemos la suerte de tener una tutora, de tener una maestra que tiene 20 años de experiencia en el centro, que fue la primera maestra de 3 años de infantil en este colegio, y la maestra dice que no ha visto en sus 20 años una experiencia como esta, que es la primera vez que se encuentra esta situación. Está completamente desbordada, y como ella dice, ella tira de la experiencia que tiene por todo lo que ha visto en estos 20 años, pero la experiencia no le es suficiente. Ella contaba ayer en el Parlamento que lo que siempre le ha funcionado con los niños es contar cuentos. Pues ni tan siquiera contando cuentos, porque por ejemplo el caso de los norteamericanos, como no entienden el lenguaje, pues es normal que no presten atención. Pues ni tan siquiera el contarles los cuentos les sirve como estrategia para mantener la atención y la tranquilidad del grupo. Y es su vocación la que le está haciendo resistir, la que le está empujando a tener este esfuerzo físico y psíquico que nosotros, las familias, le reconocemos, y la que le lleva a reconocer que no es justo que estos niños tengan que estar viviendo esta situación. Ella dice que a los niños hay que tratarlos como niños, y para eso se necesita tener un ambiente tranquilo, tener tiempo para lo que he dicho antes, para cogerlos en brazos, para escuchar lo que te tienen que contar de su vida, de su experiencia, y eso pues no se está pudiendo hacer en este grupo al que se le está sometiendo a un ritmo muy acelerado, y ya pues se están viendo los casos de los niños pues con estrés, están más nerviosos en casa, más contestones, más pegones, etcétera. Y esta situación, aunque nos afecte a la familia de 3 años, pero nosotros somos conscientes que no es un problema solamente de este grupo, sino que afecta a todo el centro. ¿Por qué? Porque durante este primer trimestre infantil, esta clase ha tenido la presencia dentro la maestra de apoyo y refuerzo, y esa es una figura que ni 4 ni 5 años están utilizando, cuando hay niños también de necesidades educativas especiales que necesitan esa atención. Hay niños con autismo que no están teniendo la atención de la maestra de apoyo. El aula específica tiene ya niños de 3 años que tienen la intención de integrarlos en este grupo, que no se pueden integrar porque la masificación y las características del grupo no lo permiten. Cuando esta clase llegue a primaria, esta única clase, o sea, este recorte llegue
a primaria, pues también va a tener esas dificultades. Si el año que viene tampoco nos dan otra unidad de 3 años, en infantil 2 maestros se van a tener que ir, se eliminan 2 plazas y además desaparece la figura del apoyo y del refuerzo. Si esto sigue así, los maestros se van a ver obligados a trabajar con aulas masificadas, van a haber desplazamientos, muchos desplazamientos en el centro y va a haber pérdida de puestos de trabajo. Y la pérdida de alumnos en un colegio supone directamente y automáticamente la pérdida de servicios y ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Llanete, también en este colegio se ha visto, pero sobre todo en el Llanete, que ya tenemos más unidades quitadas, se reducen los gastos de funcionamiento del centro, con lo cual el centro puede hacer menos actividades. Y esta es una situación que se va a dar para siempre, por la propia naturaleza del centro, porque es un centro que tiene mucha demanda. Por lo tanto, todos los años en julio, este centro va a tener garantizadas 25 matrículas. Y al ser un centro, además, que digamos que es el centro de referencia de los niños y niñas de la base norteamericana, que normalmente, y la experiencia está demostrándolo, en este colegio se matriculan muchos de ellos en septiembre, con lo cual entrarían en el 10% de la matriculación extraordinaria, siempre estaremos, si no se consigue la segunda unidad de 3 años, siempre estaremos con una unidad de 3 años que irá para arriba de 27 niños y de niñas, teniendo en cuenta que no son 27 niños y niñas en circunstancias normales, sino que al ser este centro pionero y referente de la integración en nuestro, no solamente municipio, sino a nivel andaluz, pero por supuesto en nuestro municipio, pues la población de niños que tienen necesidades especiales, además al estar allí también el CAI, la población es mayor que la del resto de centros, con lo cual vamos a tener clases de 27 niños y niñas con casos que tienen dificultades en el desarrollo, que necesitan sí o sí una atención específica, individual y personalizada. Lo que estamos viviendo en estos momentos no es más que la consecuencia de una política educativa basada en el recorte de unidades que se lleva aplicando en Morón desde hace muchísimo tiempo, que no viene ahora mismo solamente de Ciudadanos y del Partido Popular que están gobernando, sino que viene desde hace mucho tiempo también del Partido Socialista. La unidad que se eliminó en el Llanete la eliminó el Partido Socialista. También esta unidad de 3 años del Reina Sofía, en muchas ocasiones, al menos que yo conozca, en 2, el Partido Socialista también ha intentado eliminarla, incluso el Partido Socialista planteó el cierre de un colegio público del Fernando Villalón. Vamos terminando, señora Marina. Sí, entonces, y siempre se han hecho estos recortes en base a la bajada de la natalidad, y nosotros creemos que la bajada de la natalidad en nuestro municipio no tiene que ser una excusa para recortar, sino que tiene que ser una oportunidad para bajar la ratio en nuestros colegios y para darle esa atención individualizada y de calidad educativa que necesitan los niños y las niñas. Y no todo puede ser, ni debe ser, ni tenemos que dejar que sean números, porque la ratio estará en 27 y será una ratio legal, pero los números no son capaces de soportar cualquier realidad. Y este es un colegio que por sus características no se puede planificar la oferta educativa de este colegio basándose en los números, sino en sus características especiales. La realidad es tan evidente que nosotros, con todo el mundo que nos estamos reuniendo, la entiende perfectamente. La han entendido los grupos municipales de este ayuntamiento. Ayer estuvimos en el Parlamento, la entendieron todos los grupos del Parlamento de Andalucía, incluso hoy la inspección, con la que hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro, reconoce también la excepcionalidad de esta situación y la necesidad de crear una segunda unidad. Y ya con eso termino. Nosotros, igual que vemos la realidad clara, vemos la solución muy clara. La solución es crear una segunda unidad de 3 años. Nosotros vamos a seguir llamando a todas las puertas y queremos que quede claro que mientras
esté alterado el funcionamiento ordinario de la clase de 3 años de nuestros hijos y de nuestras hijas, vamos a alterar el funcionamiento ordinario de quien lo tengamos que alterar, del colegio, de delegación o donde tengamos que ir. Gracias. Adelante. Grupo Popular. Bien, buenas tardes de nuevo. Bueno, desde el Partido Popular primero y antes que nada, pues pedir disculpas a la comisión que ayer se trasladó con los padres al Parlamento, porque, bueno, tanto mis compañeros que estaban trabajando como el que les habla, que bueno, caí malo en la cama, de todo que no estoy muy recuperado, no pudimos asistir, pero bueno, que sepáis que estamos totalmente con los padres, con los alumnos, y como ha explicado Marina, esta moción la hemos firmado todos los grupos políticos, los 4 grupos de este ayuntamiento, con la convicción de que es necesario, ¿no? Nos encontramos ante un centro educativo con unas necesidades especiales, nunca mejor dicho, tal y como ha explicado Marina. Yo no voy a volver a repetir todas las condiciones que vienen, además detalladas en la moción, que lo que se ha hecho es transcribir el escrito que presentaron los padres y que hemos firmado, como he dicho, los 4 grupos, y que es una urgencia. Así me la ha trasladado tanto nuestra presidenta provincial, Virginia, que es con quien tengo más contacto directo, tanto como la persona que se reunieron ayer con los padres, el portavoz en el Parlamento, Miguel Ángel Ruiz, y que bueno, que desde luego desde aquí, desde el Grupo Municipal de Morón, no nos vamos a escudar en que ahora esté en el Gobierno, aunque la delegación sea de Ciudadanos, ¿no? Pero no nos vamos a escudar en que esté el Partido Popular. Nosotros estaremos del lado del Colegio de Morón, y si tenemos que apoyar como lo hemos hecho con esta moción y como lo haremos en un futuro con las movilizaciones que lleven a cabo, pues evidentemente ahí estaremos y trasladaremos a quien tengamos que trasladarle las necesidades hasta que se consigan, ¿no? Porque entendemos que es de recibo y es lógico lo que se está pidiendo, y además lo más razonable para mejorar la educación de todos los niños, de los padres que hoy nos acompañan aquí. Por tanto, esperemos que esta unidad que hoy se va a trasladar aquí desde el Pleno, pues llegue al Parlamento y llegue a las personas responsables, que son los que tienen que decidir para poner esa segunda línea. Gracias, Partido Popular. Grupo AMA. Bien, desde el Grupo AMA obviamente vamos a apoyar también esta propuesta de los padres y las madres. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que el desdoble de un aula de 27 niños y niñas de 3 años en 2 es incluso necesario si no se dieran ninguna de las circunstancias especiales que se están dando en este caso, ¿no? Eso lo que hace es incrementar, digamos, el sentido común que dice que en una clase con 27 niños, una cuestión simple de división de matemáticas, a la hora una profesora, un maestro o una maestra solo va a poder dedicar 2 minutos de atención individualizada a cada uno de los alumnos. Si además se dan las circunstancias que aquí se han explicado y que llevan explicando los padres y madres ya bastante tiempo, que hay alumnos con necesidades especiales, que hay alumnos con un idioma diferente, pues más todavía es necesario esto. Ahora, lo que es importante es que esta situación ya está encima de la mesa de las personas que tienen que tomar la decisión. Está encima de la mesa y además con todos los datos. Bueno, digo porque se lo han trasladado, sobre todo después de ayer, digamos, ya lo tenían de antes, pero después de ayer con las reuniones que se tuvieron en el Parlamento. Con lo cual, lo que hay que buscar la forma dentro de esta corporación, con este acuerdo municipal, pero creo que tendremos que buscar otras formas más evidentes, más contundentes de quien tiene que tomar la decisión, que además, y esto es lo que más rabia nos da a nosotros, es una decisión muy fácil, es una decisión simplemente de generar un puesto de trabajo más, un maestro o una maestra más, porque el centro tiene toda la infraestructura disponible para poder tener esa segunda línea, porque de hecho la ha tenido siempre, ¿no? O sea, es simplemente una decisión de alguien que tiene que decidir crear, en este caso, un puesto de trabajo más, que bastantes maestros y maestras hay esperando también ese puesto de trabajo, con lo cual es evidente. Una de las cosas que sí quería destacar en este caso es que
las reivindicaciones de los padres y madres en el papel que se estaba repartiendo por lo menos ayer, que supongo que será el mismo. A nosotros nos ha resultado muy interesante que cómo se está planteando que no es para nada una petición, entre comillas, egoísta de estos padres y madres que están, digamos, en esta situación ahora mismo, este curso, ¿no? Sino como que es una decisión que es muy necesaria para el centro, para los profesores, para otros padres y madres de otras líneas del colegio, y por tanto, bueno, creemos que volvemos a lo de antes, ¿no? Es una cuestión de sentido común, muy fácil de resolver, y creo que esta corporación, además de votar ahora aquí favorablemente, deberíamos de buscar una forma de hacer alguna presión más fuerte, pidiendo de mano del alcalde alguna reunión directa ya con quien tiene que tomar la decisión, que entiendo, si no me equivoco, que es la delegación territorial de Sevilla. No tampoco es una decisión que se tenga que ir uno al presidente de la Junta de Andalucía para que la tome, simplemente que alguien de verdad en la delegación de Sevilla quiera firmar ese desdoble que es absolutamente necesario. Desde luego nosotros vamos a votar favorablemente y desde aquí apoyamos y valoramos las reivindicaciones y la forma en que están teniendo los padres y madres de plantear este conflicto. Bien, gracias Grupo AMA. Bueno, yo no quiero reiterarme en los argumentos porque, como bien ha expuesto, yo creo que en este caso la primera intervención que ha tenido la oportunidad de sintetizar adelante con Marina, además, hombre, creo que he sido generoso en el tiempo porque además sé que le afecta de una manera sensible y lo respeto, y ha hecho un resumen, digamos, perfecto de los argumentos que ayer pusimos encima de la mesa en esa serie de reuniones que tuvimos, que sinceramente le decía yo a la representación de padres y madres cuando terminaba y de profesores del centro, que terminó para mí con mejores expectativas de cómo empezó, porque era un glosario de reuniones importantes con varios grupos del Parlamento de Andalucía que empezaban a las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche casi que estuvimos, y uno cuando afronta este tipo de reuniones pues tiene que buscarle la argumentación debida, a ver cómo lo hacíamos, a ver cómo éramos capaces de convencerles de las circunstancias por las que estaban pasando, y sobre todo de esa excepcionalidad que Marina ha estado explicando, ¿no? Esa excepcionalidad que no es algo puntual, sino que es una excepcionalidad estructural que siempre va a pasar en ese centro. Y terminaba la noche para mí con sensaciones muy positivas. Salió en algunas de las reuniones incluso la sensibilidad, transmitirle la sensibilidad que ya desde el Parlamento de Andalucía se empiece a hacer hincapié en una cosa que también ha apuntado Isidoro en su intervención, el Grupo AMA, de que la ratio A20 se tiene que convertir en una realidad. Creo que se ponía encima de la mesa, ¿no? Y que eso era una de las cuestiones que beneficiaría enormemente a la hora de hacer este tipo de encajes cuando ellos quieren hacer encajes, por decirle alguna palabra, si no lo permitís. Terminábamos con sensaciones positivas. Creo que a la hora de transmitirlo se fue muy eficaz. Creo que ahí tuvieron un papel importantísimo las intervenciones que hicieron, sobre todo las representaciones de los padres y de las madres, Cristina, y yo creo que, y del profesorado, que yo creo que esa vivencia a nivel personal que pudo transmitir la tutora del centro, yo creo que más humano y más cercano no se pudo expresar, y creo que eso dio pie a que el tema, tanto de todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo el que tiene ahora mismito la capacidad de solucionarlo, que es el Grupo Ciudadano, pues yo creo que puede influir. Sí, quizás fue la reunión un poco más precipitada por cuestiones de un día de Parlamento, de votación y demás, fue un poquito más rápido, pero al menos quedaron puertas abiertas, y una de ellas las que también ha aportado el Grupo AMA, el tema de la reunión con la delegada territorial, porque ahí está una de las claves. Esto es una decisión de la delegación territorial. Nosotros ya, a petición precisamente de los padres y madres presentados por Marina en concreto, que se puso en contacto rápidamente, se le ha pedido reunión a la delegación territorial desde todos los ámbitos, de federaciones, de AMPA, de todo, y desde el propio ayuntamiento la primera vez, 15 de noviembre. Y que se lo hemos trasladado también a algunos de los grupos parlamentarios que ayer nos lo pidieron, y a uno, y ayer cuando tuvimos conocimiento de que había habido cambio de delegación territorial, pues para que la nueva delegada territorial lo tenga en su mesa, lo primero que lo llegue, pues también. Y en la última reunión precisamente, en una segunda pequeña contacto que tuvimos con Ciudadanos, le hacíamos también hincapié que al menos esa reunión ya es lo más importante.
Es verdad que no ayuda ahora que haya un cambio de la territorial, que hay que empezar de nuevo, pero también puede pasar que esta delegación territorial, con este cambio, pues entienda las cosas de otra manera, porque cuando hace unos meses fuimos con estos mismos argumentos a decirles que era necesario no perder la unidad, pues no se hizo caso. Y en aquel momento, lo hice yo también ayer con los padres y las madres, se hacía una radiografía de lo que podía pasar y está pasando el dedillo. Se hizo en unas intervenciones que lo hizo también una de las profesoras del centro, va a pasar esto, y así los argumentos que Marina está explicando, y está pasando exactamente lo que esta profesora en su día hacía hace ya unos meses antes de que se perdiera la unidad. Por tanto, se demuestra que las circunstancias no son excepcionales puntualmente, sino que son estructurales y que puede seguir pasando, y que por tanto hace precisa una decisión excepcional y que pasa por poner de nuevo la unidad. Y que bueno, creo que puede haber mecanismos que pueden ponerlo en marcha. Así que bueno, esperemos que después de lo de ayer, después de esta moción y después de insistir, que vamos a insistir por supuesto desde como alcalde a que tengamos esa primera entrevista con quien tiene las competencias, cuando tengamos esa entrevista le hayan llegado todas estas presiones, y le hayan llegado las presiones desde el Parlamento, y también nos hablaban los grupos parlamentarios desde el primero, desde adelante, que estuvimos con ellos, que van a empezar a poner escritos y demás, y que esos escritos van al consejero, y que el consejero a su vez pues tendrá que decirle al delegado territorial en este caso, oye, ¿qué pasa con este tema?, ¿no? Por tanto, el mecanismo de presión yo creo que se ha puesto en marcha muy eficazmente, y a ver si somos capaces, antes de que hace más tiempo, que al menos parte del segundo trimestre se normalice esta circunstancia, y que eso sea base para que el año que viene no se empiece también a hacerlo de otra manera, sino que sea base para que definitivamente se tengan en cuenta las excepcionales de este centro, porque como más de una vez yo decía, bases aéreas no hay nada más que americana, más que hay una en toda la provincia de Sevilla. Si este centro recibe alumnos de la base aérea americana, pues no va a desaparecer esa circunstancia, por ahora, al menos, en un horizonte temporal no cercano, seguro. Entonces, pues yo creo que la excepcionalidad permite que se tome una decisión excepcional, como sería poner de nuevo la unidad. Así que bueno, pues esperemos que además de esta moción conjunta, todo lo demás, las demás y las movilizaciones que están previstas, que se las trasladamos a todos los grupos parlamentarios, invitamos a todos los grupos parlamentarios a que participen en todas las movilizaciones, sobre todo la que sentimos, la del día 17, así que bueno, esperemos que eso termine en buen puerto, y en ese camino estamos todos. Pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba la moción por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 5, moción del Grupo Municipal Partido Popular en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución. La propuesta de acuerdo es la siguiente: respetar y defender la Constitución española y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación al artículo 27, que sitúa en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos. Segundo, garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. Tercero, defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho, lo que implica que ambas redes, pública y privada concertada, tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho. Cuarto, promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que éstas puedan elegir con total libertad. Quinto, garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como garante de la libertad de elección de familias. Sexto, respetar y cumplir el artículo 27 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Séptimo, abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas. Octavo, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades educativas consagradas en la Constitución española. El proponente de la moción tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, pues seguimos con la educación,
Y en este caso, pues hay otros padres que también ven amenazado el sistema educativo que le imparten a sus hijos, ¿no? Y es que los padres son los primeros responsables, ¿no?, en la educación de sus hijos, así lo entendemos desde el Partido Popular, y también entendemos que ese papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado, ¿no? Los padres deben de tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos. Y hay un artículo, el artículo 27 de la Constitución Española del 78, donde nos habla claramente que todos tienen derecho a la educación y además se reconoce la libertad de enseñanza. Y es que los constituyentes en su momento decidieron ponerlo en el capítulo primero de la Constitución, y no fue una decisión casual, fue una decisión donde se quiso poner a la misma altura, tanto el derecho a la educación como a la libertad de enseñanza. Y durante estos 40 años hemos convivido, ¿no?, con ese sistema, ¿no?, con ese sistema educativo, y creo que no ha dado ningún problema, absolutamente ningún problema. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ha habido dos acontecimientos en los últimos días, en estos últimos meses, donde se ve claramente amenazada una de las partes de la educación, en este caso la educación concertada, y el primero de ellos es que en el último anteproyecto de ley del Partido Socialista, la llamada LOMLOE, cuestiona el primer gran pacto educativo de la transición, al intentar limitar las libertades educativas, como he dicho antes, reconocidas en ese capítulo primero de la Constitución. Y segundo, que nos parece incluso más grave, son las manifestaciones que ha hecho la ministra, ¿no?, la ministra Celaá, donde pues nos hablan que los padres tendrán derecho preferente, o sea, en el artículo 26.3 establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y las declaraciones de la ministra diciendo que eso no es así, que a pesar de la abundante normativa y de la jurisprudencia que hay, pues ha creado una gran alarma social que ha preocupado, como digo, a este sistema educativo. Y entendemos nosotros desde el Partido Popular también que ignora la ministra el artículo 27.3 de la Constitución, que es muy claro, donde dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Yo creo que la Constitución lo dejó muy claro, y por eso hemos propuesto todas esas propuestas de acuerdo, valga la redundancia, que ha leído la secretaria del Ayuntamiento, y también porque tenemos muy claro que en Morón de la Frontera es un ejemplo a seguir, ¿no?, donde han convivido perfectamente tanto un tipo de centro como otro, y que desde luego no se pueden cargar de la noche a la mañana en esa nueva ley que está promoviendo el Partido Socialista la demanda como uno de los factores fundamentales para la elección de los padres de los colegios de sus hijos, porque si un padre quiere coger y llevar a su hijo a un determinado colegio, no es nadie el Estado para decirle, oiga, mire usted, ese colegio no puede ir, váyase usted y diríjase a otro. Por eso creemos en la libertad de los padres de elección de centro educativo, y mientras exista demanda en este tipo de centros se debe de respetar. Y aquí se ha convivido, como digo, hace poco, una de las colegios que la Casa Salesiana cumplió 90 años de historia, 90 años ejerciendo una labor importantísima en nuestro pueblo, y al igual que el otro centro educativo, el de la Inmaculada, que también hace una magnífica labor en Morón, pues pueden convivir perfectamente con los centros públicos, y no podemos cargarnos de la noche a la mañana ese factor de la demanda que cantan o algunos grupos políticos, en este caso el Partido Socialista, y me temo mucho que su socio de gobierno, Podemos, pues lo hará también, y que desde luego eliminen de un plumazo la demanda que algunos padres quieren para que sus hijos le den la educación que quieren en determinados colegios. Por tanto, esperemos que desde los distintos ayuntamientos, por eso lo hacemos en el Ayuntamiento de Morón, se respalde esta moción y que se le diga al Gobierno de la Nación que no dirijan desde un gobierno de un Estado, dirijan la voluntad de unos padres a tener la educación que quieran darle a sus hijos. Por convicción, por eso presentamos esta moción a este pleno. Gracias, Partido Popular. Grupo delante, tiene la palabra. Sí, bueno, a nosotros nos parece este debate un debate muy interesante, porque señala y
pone el dedo justo en la causa de lo que está siendo el origen del deterioro de la escuela pública y el origen de los recortes, por ejemplo, de las clases de 3 años de Reina Sofía que acabamos ahora mismo de debatir. La Constitución española, en su artículo 27.1, reconoce la libertad de enseñanza, y esa fue la intención de los padres de la Constitución, porque si la intención hubiese sido reconocer el derecho de la libertad para elegir centro, tengan ustedes seguro que lo hubieran escrito literalmente, como dejaron bien escrito y bien atado otras cosas dentro de la Constitución en esa maravillosa transición que vivió este país. La libertad de enseñanza significa que los tutores, la familia o quien esté a cargo de esos menores, tienen derecho a elegir el tipo de enseñanza que reciben sus niños. Tienen derecho a elegir si reciben una enseñanza laica, una enseñanza religiosa, una enseñanza basada en métodos alternativos como método Montessori, método Piaget. Pueden elegir llevar a sus niños a un colegio público, a un colegio privado, a una cooperativa de estas que estoy hablando, que llevan el método Montessori. Eso es lo que dice el 27 de la Constitución. El 27 de la Constitución no reconoce que los poderes públicos tengan que financiar esa enseñanza que los tutores eligen para los menores. Lo que dice el 27, que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho de todos y todas a la educación, sobre todo a la educación obligatoria, y de garantizar esa educación para que todas las personas tengan, como dice el artículo literalmente, un pleno desarrollo de la personalidad. Que bueno, quizás aquí el gobierno de la derecha de Andalucía se está un poquito saltando la Constitución, cuando los niños de 3 años del Reina Sofía, a los niños del Antonio Machado, a los niños del bachillerato del Fray Bartolomé, etcétera, etcétera, pues no se les está garantizando el desarrollo pleno de su personalidad. Ese derecho general para todo el mundo antes no existía, porque con Franco, con la derecha en este país, con el fascismo, aquí nada más que estudiaban los ricos y los que tuvieron suerte, como mi padre, que era pobre, pero le hizo gracia al rico del pueblo y le becó los estudios, ¿no? Entonces, así se estudiaba antes. ¿Qué pasa? Que cuando los padres de la Constitución hablan de que los poderes públicos tienen el derecho de garantizar la educación a todo el mundo, el Estado se ve con un problema, y es que no tiene colegios, no tiene infraestructura suficiente para que todos esos niños y niñas entren en las escuelas. Entonces, en los años 80, con Felipe González, se crea la figura de la concertación, y a las entidades privadas de la enseñanza se llega a un acuerdo con ellas y se les dice: si ustedes asumen esa población que yo no puedo asumir más infraestructura, yo le financio por cada niño la plaza. Entonces aparece la figura de la concertación. Por lo tanto, los padres de la Constitución española, su objetivo era reconocer el derecho para todos, que todos tuvieran derecho a la educación. Financiar con fondos públicos entidades de la enseñanza, instituciones de enseñanza privadas, eso fue una medida de gestión que se decidió en su momento por necesidad, pero en ningún momento la financiación con dinero público de entidades privadas de la enseñanza fue ni el ánimo ni el espíritu del artículo 27, y eso pues es una falsedad absoluta. Durante todo este tiempo, de hecho, lo verifica lo que estoy diciendo, que la concertada, la privada financiada con fondos públicos, siempre ha sido subsidiaria de la pública, es decir, siempre se ha estado financiando a esas instituciones cuando la pública no tenía capacidad de absorber la escolarización. ¿Qué pasa? Que eso llega a un momento en el que cambia, cuando, pues, con el Partido Popular en el gobierno, con el ministro Wert, que ya todos conocemos, y con la creación de la LOMCE. Entonces, la LOMCE lo que viene a decir es que la Administración, los poderes públicos,
no lo dice literalmente, pero es la idea, crearán tantas plazas escolares allí donde las familias elijan. Entonces le dan una vuelta a la tortilla y hacen de la concertada, o sea, de la pública ya subsidiaria a la concertada. ¿Por qué? Bueno, y todo eso lo hacen en aras de ese discurso de la libertad de elección. Entonces, pues para justificar esa medida, hacen una interpretación perversa del artículo 27 y empiezan a hablar de eso, de la libertad de elección de centros, que la libertad de elección sí existe en la Constitución para la enseñanza, pero no existe libertad de elección de centro. Tú tienes libertad, tú puedes poner a tus hijos donde tú quieras, pero si tú te la quieres poner en un colegio privado, religioso o no religioso, que los hay de muchos tipos, pues tú te lo pagas. Todo esto es una excusa para hacer un trasvase de dinero público de lo público a lo privado. Y queda claro con el siguiente ejemplo, ¿no? Porque si hubiera, ¿os habéis planteado alguna vez? Si hubiera realmente ese interés por la libre elección de centro, ¿por qué entonces a 5 familias del Reina Sofía no se le ha permitido matricularse en el Reina Sofía y se le ha obligado a irse a otro centro? 7 familias, perdón, o 5 familias del Llanete. Mi hija podía haber estado perfectamente en Reina Sofía. ¿A mí por qué no se me va a garantizar esa libre elección de centro? Pues porque es falsa, porque lo de la libre elección de centro ellos la utilizan, pero realmente no se lo creen ni ellos. Es la excusa para justificar esa interpretación perversa de la Constitución. Es un trasvase de lo público a lo privado. Madrid, 80% Andalucía, antes de entrar el Partido Popular, 80% de pública, 20% de concertada. Madrid, 40% de pública, 60% de concertada. Y esto tiene las siguientes consecuencias. Vamos terminando, por favor. Sí, voy terminando. Son debates, la verdad, que muy interesantes. Y claro, yo, pues, sí, voy terminando, Juanma. Entonces, ese trasvase de dinero de lo público a lo privado, pues supone que hay menos dinero para lo público. Se cierran unidades en aras de que baja la natalidad, como pasa en nuestro municipio, se masifican clases como los 3 años, se masifican las aulas de específicas como el Reina Sofía, que tiene 8 alumnos, niños con trastornos importantes del desarrollo, cuando la ratio tiene que estar en 6, se eliminan bachilleratos y se masifican los bachilleratos